A orar para comenzar, ¿les parece? Señor, te damos nuevamente gracias por poder dedicarnos a estudiar tu palabra. Señor, danos sabiduría, ilumina nuestro entendimiento. Señor, que la verdad de tu palabra pueda ser saboreada por nuestro corazón y disfrutada por nuestro corazón. Señor, por favor, enséñanos las grandezas de tu ley, que es mejor que millares de oro y de plata, que es más dulce que la miel que destila del panal. Y que lo que aprendamos de ti, Señor, hoy nos lleve a ser más obedientes y a llevar gloria a tu nombre en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Señor, te doy gracias por tu misericordia hoy. Y gracias porque siempre en tu palabra nosotros podemos obtener lo que necesitamos para cada día. Y tú siempre eres bueno y nos das en tu palabra lo que necesitamos, siempre. Señor, gracias por ser fiel con nosotros. Y Señor, guíanos ahora que vamos a estudiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Marcos, en el capítulo 7. Hoy vamos a estudiar desde los versículos 24 hasta el versículo 29. Y vamos a estudiar exactamente la misma historia que leímos hace un ratito en Mateo 15. Nada más, acuérdense con los evangelios sinópticos. No es que se contradigan, no es que haya historias distintas, es que cada uno está dando lo que él vio desde un diferente ángulo. Es exactamente la misma historia, simplemente no se contradicen, se complementan. Y eso es lo que nosotros hemos estado intentando recordar mientras estudiamos estas historias. Dice así la palabra de Dios en Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estamos hablando de Jesús. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Pues este es un tiempo interesante en el ministerio de Jesús. Nosotros hemos visto que Jesús ha hecho muchas cosas. Como que, yo más bien como que no, sino que no entiendo qué le quiso decir Jesús ahí con los perrillos, no entiendo. Es ahorita se los explico. Okay. Ahorita vamos para allá. Se los voy a, acuérdense, intentamos explicar lo que la Biblia dice para todos, ¿sale? Pero aquí vamos a empezar como el texto nos va guiando para que nosotros podamos entender lo que el texto dice, ¿sale? La palabra de Dios dice que él, levantándose de allí, fue de Tiro y de Sidón. Jesús acababa de tener una discusión con los fariseos acerca de lo que de verdad contamina a la gente. ¿Se acuerdan? Dijimos que lo que contamina no es lo de alrededor, sino el problema no es nuestro problema alrededor, sino nuestro corazón es el problema, dijimos, ¿se acuerdan? Es lo que hay en nosotros, ese es el problema. Este es un tiempo interesante en el ministerio de Jesús, les decía, porque hay falta de resultados visibles en el ministerio de Jesús. No sé si se han dado cuenta, pero a pesar de que la fama de Jesús, no mucha gente está creyendo en él. Solamente lo están buscando por interés, o porque quieren algo, o porque les dio de comer. Pero no hay mucha gente siguiéndolo. Y tantito peor, no es que la gente no nada más no le siga, la hostilidad de los fariseos y de los escribas va creciendo. Y cada vez vemos más que le están preguntando a Jesús como recriminándole. ¿Y por qué ellos no se lavan las manos? ¿Y por qué tú sigues sanando en el día de Y están constantemente creciendo en este respecto. Otra parte interesante del ministerio de Jesús es que los 12 como que todavía no agarran la onda. Ellos tal vez no son lo que nosotros esperaríamos en ese momento. Mira un poquito adelante, un poquito atrás nuestras historias. ¿Quieres verlas? Mira, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 30,
donde nosotros hablábamos de la alimentación de los 5,000, Jesús les habló, ¿y dónde vamos a sacar pan? Y a ellos se les ocurrió todo menos pedirle a Jesús que hiciera pan. Ellos tenían una mentalidad muy mundana todavía de lo que el reino de Dios era. Miren el siguiente, donde la Biblia dice que Jesús anda en el mar. Ellos tienen miedo y ellos, cuando Jesús se presenta a ellos, están desconcertadísimos. Ellos no entienden, ellos dicen, ¿quién es este, no? Uh-huh. Y la historia que sigue, antes de eso, es cuando Jesús sana a los enfermos de Genezaret y cuando Jesús explica lo que contamina a las personas. Jesús les explica que no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón, y ellos como que no lo entienden. Entonces ellos están desconcertados, todavía no entienden. Los discípulos como que no se ven tan brillantes todavía. Y en ese tiempo Jesús decide irse para Tiro y Sidón. Y entonces la Biblia dice que se encuentra a una mujer que entró a una casa. Él no quería que nadie supiera que estaba ahí, pero él entró a una casa. Dice, entrando a casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Yo primero quiero que notes quién es esta mujer. Más adelante en el versículo 26 nos da un poquito más de su descripción. Dice que la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Entonces, aquí está la descripción. Primero, ella es mujer. Eso es bastante obvio, ¿no? Van a decir, qué bárbaro. ¿Cuánta observación le pusiste ahí para descubrir que era mujer? Sí, pero ese detalle es importante porque en la cultura griega y en la cultura judía las mujeres eran un cero a la izquierda. De hecho, las mujeres sí eran consideradas inferiores a los hombres. Podía vendérseles como esclavas sin problema. Cualquier esposo podía repudiar a su esposa con divorcio por casi cualquier razón. Su papá se la podía dar en casamiento a quien él quisiera y muchas otras cosas de esas. Entonces, a partir de que el Señor Jesús empieza a tratar a las mujeres como las trata y a partir de que el cristianismo empieza a tener auge en el mundo occidental, pues las mujeres son tratadas de una manera muy distinta. Y nosotros pues damos gracias a Dios por eso, ¿no? Por lo que hace en favor de las mujeres también. Entonces ella era mujer. Aparte de ser mujer, ella era gentil. La Biblia dice que era de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón no son regiones de Israel, son de fuera. En el relato que leímos anteriormente en Mateo 15, se nos dice que la mujer era cananea. Ahora, dos cosas sobre Tiro, Sidón y sobre Cananea. La primera sobre Tiro y Sidón, estas eran ciudades puertuarias, eran ciudades muy concurridas, muy comerciales, pero también eran centros de adoración de una diosa que se llamaba Astaret. Esta diosa era la diosa de la fertilidad y el culto a ella era a través de prostitución con sacerdotisas. ¿No? Entonces, esas dos ciudades eran famosas por rendir culto a Astaret también. Y sobre Canaán, bueno, si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando Josué entra a la tierra prometida, Dios le ordena a Josué a destruir a todos los pueblos cananeos porque ellos son terriblemente malvados, son perversos. Entonces, esta mujer, ningún judío respetable, ningún rabino respetable iba a hablar con una mujer así. Nunca en su vida. De hecho, creo que lo más apropiado para la cultura fue hacer exactamente lo que los discípulos hicieron. Viene atrás de nosotros hablándonos, ya por favor dile que se vaya. Dile que no la vas a atender, que se vaya a su casa. Eso fue lo que los discípulos hicieron, pero eso no fue lo que Jesús hizo. Los gentiles son una cosa interesante porque en general son considerados por los judíos como personas ajenas al reino de Dios, marginados, inmundos, malditos. Ellos son aparte. Israel tiene su porción como el pueblo especial y escogido de Dios. Los gentiles son inmundos y no hay que juntarse con ellos. ¿Se acuerdan lo que les platiqué hace 2 semanas? De por qué se lavaban las manos cuando iban a la plaza, porque tal vez pensaban que habían tocado a algún gentil y si como me voy a contaminar y Dios ya no me va a querer porque toqué a un gentil, ¿no? Algo así. Es una situación compleja. Y lo último que nos dice Marcos acerca de esta mujer, aparte de que es una mujer y que es gentil, es que tiene un problema. El problema es que su hija tiene un demonio y le está diciendo a Jesús
mi hija es gravemente atormentada por un demonio, según lo que nos dice Mateo 15:22. Gravemente atormentada. A veces cuando los hijos se nos enferman, a nosotros nos dan un poquito como que las ansias, y esta mujer pues estaba viendo a su hija sufriendo mucho, ella estaba muy cargada, muy cargada. Ella le está diciendo, Señor, por favor, socórreme. Le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, dice Marcos. Le estaba rogando constantemente. Me encanta esta mujer y me encanta que haya buscado me encanta que ella haya ido a buscar a Jesús. Mira lo que dice el versículo 25 una vez más. Sabiendo esto de la mujer, ahora piensa conmigo un poquito. Mira, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Algunas personas, en su incredulidad, personas especialmente que no desean nada que ver con Dios, ni con sus cosas, con una falsa devoción a Dios, ellos dicen que, bueno, para ir con Dios, primero tienen que arreglar su vida, ¿no? O sea, primero tienen que ser buena gente y luego ya, porque, pues qué chiste que vayas a Dios siendo mala gente, eres hipócrita, ¿no? Bueno, esta mujer no estaría de acuerdo. Otras personas dicen, bueno, no hay que ir a Jesús solamente para pedir, ¿no? También hay que darle gracias. Y ellos con esta falsa piedad intentan como verse bien. Algunos de ellos, cuando Jesús les es presentado como Salvador de los pecadores, como si ellos no fueran tan pecadores, empiezan a decir todas las cosas buenas que ellos hacen, como si no, yo sí le doy gracias a Dios, y yo sí le pido en la mañana, y yo sí le creo, y yo me encomiendo todos los días cuando voy a trabajar a Dios, porque yo sé que Él es el único, ¿no? Y cosas así que de repente sacan las personas que tienen una devoción falsa. Y digo que es una devoción falsa, porque ellos, aunque están intentando decir todas estas cosas buenas que ellos hacen con Dios, ellos no tienen la más mínima intención de hacer lo que esta mujer hizo, que fue postrarse a sus pies y reconocerle como el Señor del mundo. Eso fue lo que ella hizo. Para esta mujer, les decía que algunas personas intentan justificarse, para esta mujer fue completamente lo opuesto. Fue su necesidad la que la trajo a Jesús. No fue su bondad, sino su propio sentimiento de incapacidad, de impotencia, de que necesitaba ayuda. Eso fue lo que la llevó a Jesús. Ella no estuvo malgastando el tiempo tratando de impresionar a Jesús, diciéndole, mira Jesús, yo escuché de ti y yo así que, y todos los días Ella no hizo nada de eso, ella simplemente se presentó tal cual era, en su necesidad, buscando refugio y misericordia. Ella no dijo nada bueno que ella había hecho, ella estaba simplemente dependiendo de la misericordia y de la bondad del corazón de Jesús. Ella estaba como un mendigo pidiendo ayuda. Entonces, esta mujer me agrada mucho porque ella no pudo ser convencida de no rogar. La ignoraron, ella siguió, empezaron a caminar, ella los persiguió, les dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, por favor. Cuando Jesús se detuvo, ella corriendo se puso a sus pies. Ella siguió a Jesús. Tal vez fue incómoda, tal vez fue impertinente, pero ella creía en Jesús y ella tenía la esperanza de que Jesús iba a ayudarla. Y eso es interesante para nosotros, porque ella simplemente había escuchado de Jesús. Ella no tenía la Biblia. Ella no sabía todas las cosas que Jesús había hecho. Ella simplemente supo algunas cosas. Y eso fue suficiente para que ella tuviera una fe así de fuerte. Ahora, mira la actitud de la mujer. Ahora sí. Cuando vemos la actitud de esta mujer, que sabe un poquito de Jesús, y que luego va y se pone a sus pies y le dice, Señor, hijo de David, reconociendo su divinidad y reconociendo que ella que era el Mesías, porque acuérdense que ese hijo de David es un título para el Mesías. Viendo esta actitud de esta mujer, no puedo evitar yo comparar la actitud que los discípulos y que los judíos han tenido, especialmente los fariseos y los sacerdotes y los escribas con Jesús. No puedo evitarlo, porque ella hace algo que
Yo creo que los fariseos y los sacerdotes y los escribas debieron de haber sido los primeros en hacer, ¿no crees? Ellos que sabían del Mesías, ellos que conocían tantas cosas, ellos que tenían tanta Biblia en su cabeza, tal vez debieron de haber sido los primeros en reconocer a Jesús de esa forma. Y no lo hicieron. Quien se suponía que debía de honrarlo, pues estaban viendo constantemente cómo agarrar a Jesús en algo, cómo lastimarlo, cómo desprestigiarlo. Ellos odiaban a Jesús de verdad. Pero ella, luego que oyó, vino y se postró. Ella que oyó, vino y se postró. Postrarse es arrodillarse en el suelo con la cabeza en el piso. Eso es... Nosotros no haríamos nadie con eso, ¿cierto? Es algo que denota humillación, ¿cierto? Ella sí lo hizo. Y le dice, Señor, hijo de David, reconociendo quién era él. Ella había escuchado nada más unas cositas de Jesús. Y tal vez lo escuchó. Mira, regrésate a Marcos 3. A Marcos 3:8. Ahí nosotros estábamos estudiando el relato del hombre de la mano seca. Y después cómo había multitudes que estaban a la orilla del mar con Jesús. Y mira lo que dice. Voy a leer desde el 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. ¿Ya viste? Yo me imagino que esta mujer de aquí escuchó algo de estos, ¿no? Y estamos en el capítulo 3 de Marcos. Jesús ya curó al hombre de la mano seca, ya recogieron espigas el día de reposo, ya llamó a Leví, ya sanó un paralítico, ya sanó un leproso, ya sanó a muchos, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando que especialmente cuando entró en Capernaum, toda la ciudad se le dejó ir encima y hasta la noche estuvo ahí curando gente? Yo creo que esta mujer escuchó algo de eso. La Biblia no dice que ella vio a Jesús en Galilea haciendo cosas. La Biblia dice que ella simplemente escuchó. Escuchó y lo que ella escuchó hizo que respondiera a Jesús de una manera muy adecuada. Ahora pensemos en ti y en mí. Nosotros tenemos un testimonio mucho más confiable que el de los señores de Tiro y de Sidón, ¿estás de acuerdo? Nosotros tenemos la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, que es la que nos da testimonio del Salvador Jesús. Tú y yo la tenemos. De verdad tenemos a Dios diciéndonos literalmente quién es Jesús y todas las cosas que Él ha hecho a favor de la humanidad. Entonces, lo que el Señor ha revelado de su Hijo y lo que ha revelado de sí mismo, pues debiera estimular a nosotros nuestro deseo de buscarle, ¿no crees? En lugar de decir, oh, tengo que leer la Biblia, decir, pues voy a ver qué más hizo, ¿no crees? En lugar de ponernos a nosotros el yugo de hacer una cosita más en el día, de sentarnos a leer la Biblia y ver lo que Jesús ha hecho, debería de ser un incentivo, ¿no? Un aliciente a nosotros de ir y buscar a Jesús y de pasar tiempo con Él un poquito. También debería de ser un estímulo para nosotros para descansar en su sabiduría, en su confianza, en su poder, en su misericordia y en su bondad. ¿A poco no? De ver cómo ha tratado a tanta gente. Y cómo nos trata a ti y a mí, ¿cierto? Y cómo nosotros, al igual que ella dijo, pues si ayudó a estos pecadores y si ayudó a un leproso, pues ¿por qué a mí no? Ese sería mi pensamiento si yo hubiera sido esta mujer. ¿Por qué a mí no? Si ayudó a tanta gente, si ya liberó endemoniados, si ya liberó a este señor que vivía el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan? El de los marranitos. Pues ¿por qué no va a ayudar a mi hija? Entonces, a veces nosotros, no sé, pecamos de simples o de autosuficientes, ¿no? Como nos van saliendo las cosas en la semana, las vamos afrontando y las vamos resolviendo. Pero yo creo que lo que la Biblia dice debería de ser un incentivo para nosotros de buscar a Jesús constantemente. Y a veces los cristianos no lo ven así. Leer la Biblia es otro requisito, otra cosa que hacer. Y eso yo no creo que es la intención del Señor.
Esta mujer escuchó nada más, escuchó. Nosotros sabemos más de Dios que lo que ella sabe, o lo que ella sabía, ¿estás de acuerdo? Nosotros sabemos de las doctrinas de Dios y que Dios es santo y que Dios es misericordioso y un montón de cosas que sabemos de Dios y de Jesús. Pero es que nosotros también debemos de entender que no se trata nada más de saber cosas. No se trata nada más de saber cosas, sino de cómo esas verdades me permiten a mí ver la gloria y la majestad de Jesús, de modo que yo vaya también como esta mujer en adoración y en reconocimiento sincero y afectuoso de su grandeza. ¿Me explico? No nada más se trata de decir, sí, así es, sino de, y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este Jesús glorioso que se te ha presentado? Y eso es algo que nosotros debemos de preguntarnos, creo yo, constantemente. Creo que cada uno deberíamos de pensar sobre lo que sabemos de Dios y cómo esto me ha cambiado. Y cómo estas cosas que yo sé de Dios me siguen cambiando, ¿no? Cómo cambian la forma en la que yo me relaciono especialmente con Él. Entonces, la mujer llega y se postra y le dice a Jesús, según lo que estamos leyendo, vamos a regresar para Marcos, ¿sí? A Marcos 7. Creo que ya es suficiente de esto, vamos a regresar y vamos a seguir avanzando. La mujer le dice que le rogase que echara fuera de su hija el demonio, y Jesús le dice algo bien interesante. Le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí los perrillos, yo creo que el Señor Jesús intentó suavizarlo, que los perros son de las bestias más inmundas y más por los judíos. O sea, un perro y un marrano son así inmundísimos. Ellos no los tocaban. No era como nosotros que los tenemos de mascotas. Los perros son inmundos. Y los judíos no querían a esos animales. Entonces lo que Jesús le está diciendo a ella es, no es correcto que yo deje de darle a Israel algo para echárselo a los perros. Y esto que Jesús está diciendo aparentemente, pues es muy duro, es muy feo, aparentemente. Pero mira la respuesta de ella. La respuesta de ella me saca mucho de donde ella dice, sí, Señor, sí es cierto, sí tienes razón. Cuando Jesús respondió así, fíjate que lo que ella pensaba de Jesús no cambió. Ella siempre dijo, ok, sí es cierto. Sí, Señor, sí tienes razón. Cuando él respondió así, su fe no se debilitó, ni tampoco se vio impedida por la respuesta aparentemente dura de Jesús. Ella tampoco se ofendió. ¿Te diste cuenta? No, ¿cómo te atreves a decirme? Ella siguió buscando el favor de Jesús. Ella sentía que la declaración de Jesús era adecuada para ella. Sí, Señor, sí soy. Charles Spurgeon una vez dijo, si alguna vez alguien habla mal de ti, pues dale gracias a Dios y alégrate. Porque si ellos supieran de verdad lo que tú eres, estarían diciendo cosas más feas de ti y no están hablando tan mal de ti como pudieran estar hablando mal de ti. ¿Por qué les digo esto? Pues porque esta mujer digo, pues sí, es que sí es la descripción que tú has dado de mí, Señor Jesús, sí es adecuada para mí. Ella no pelea con Jesús eso. Desde el principio, ella nunca, jamás aceptó esperar la bendición de Jesús. Jamás estuvo buscando la bendición de Jesús, ni tampoco estuvo ahí pidiéndola porque ella la mereciera. Ella desde un principio estuvo buscándola porque ella dependía del corazón bueno de Jesús. ¿Se acuerdan cómo gritaba en Mateo 15? Hijo de David, ten misericordia de mí. La misericordia no es un pago. Si tú haces algo bueno por mí
y yo te lo recompenso, ya no es misericordia. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? La misericordia... Sí, la misericordia se da cuando tú mereces castigo y en lugar de castigo se te concede un bien. ¿Sí? La mujer desde un principio, ella no andaba con pretensiones de nada. Ella sabía que buscaba misericordia, les decía, como un mendigo pidiendo, ¿no? Su fe, la fe de esta mujer, asintió todo lo que Jesús dijo. Ella no discutió nada. Ella dijo, sí, Señor. Y me encanta porque ella usa los mismos argumentos de Jesús para pedirle que tenga misericordia de ella. Mira lo que dice el versículo 28. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. O sea, sí, Señor, sí estoy de acuerdo. Pero sé misericordioso conmigo. O sea, no te estoy pidiendo que les quites algo a ellos. No te estoy pidiendo que descuides a las ovejas de Israel. Simplemente te estoy pidiendo que me dejes tener las migajas. Es todo lo que pido. Déjame tener las migajas. Al ser humilde, ella no quería crear una disyuntiva ahí con Jesús. Tampoco quería tomar algo de Israel para bien de ella. Y esto es bien diferente, ¿no? De la oración y de muchas personas que llaman a Jesús Señor, pero nunca esperan en su voluntad. Siempre le están pidiendo las cosas que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren. Y la fe de esta mujer es interesante. Déjame leerte algo que otra vez el señor Spurgeon escribió acerca de esto. Él empieza diciendo, la fe que agrada a Dios es aquella que es humilde, aquella que está de acuerdo con la mente de Dios. Esta es fe salvadora. Aunque la mente de Dios o la voluntad de Dios parezca contraria a sus deseos, la fe que cree lo que Dios ha dicho, la fe cree lo que Dios ya ha dicho, aunque estas palabras no parezcan agradables o parezcan terribles. La fe que concuerda con la palabra de Dios, ya sea esta un bálsamo o una espada. La fe que le agrada a Dios entonces es una fe humilde, una fe que dice, sí, Señor. ¿Cómo me recuerda esto al Señor Jesús cuando estaba en el Getsemaní? ¿Se acuerdan? Que estaba orando y le decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieres. Sí, Señor, sí. Aunque parezca malo, aunque parezca difícil, aunque parezca complejo, sí, Señor, y sí voy a esperar en eso. Esta mujer me recuerda mucho a eso. Lo único que ella quería eran las migajas. Y quiero decirles algo, esta respuesta de Jesús no es como que Jesús no quería y después ella lo convenció. Yo creo que era simplemente una respuesta parcial. La respuesta final del Señor Jesús fue una respuesta muy misericordiosa. Mira lo que dice el versículo 29. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Me gusta cómo lo dice Mateo. Él dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. El Señor quedó encantado con ella, quedó muy feliz. El Señor elogia la fe de ella, dice, es muy grande tu fe. Eso no se lo ha dicho a sus discípulos, a ninguno de ellos. Eso no se lo ha dicho a los fariseos ni a los escribas. Eso se lo dijo a una simple mujer pecadora en una ciudad todavía más pecadora, con una hija endemoniada. Pero fue una mujer humilde, que tenía una fe conforme a la voluntad de Dios. Y, sí, Señor, si es correcto lo que tú has decidido, si es correcto lo que tú has pensado, sí, Señor, está bien lo que tú piensas de mí. ¿Podrías tener misericordia conmigo, por favor? El Señor Jesús, pienso yo, que quedó encantado con ella. Vas conmigo y leemos Isaías 66:2, por favor. Porque no estamos descubriendo el hilo negro, El Señor
desde hace mucho tiempo antes, mucho tiempo antes. Isaías 66:2. Nos vamos a concentrar en el versículo 2, pero quisiera que viéramos 66:2, correcto. Nos vamos a enfocar en el versículo 2, pero quisiera que revisáramos también el 1, porque pues es el contexto, ¿se acuerdan? No hay que tomar los versículos aparte, siempre hay que revisar el contexto para adecuarnos que la Biblia de verdad está diciendo lo que yo pienso que dice. Siempre es importante eso. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué casa le podríamos construir al Señor? Imagínate lo que dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Nosotros estamos pensando en hacer algo mejor, ¿cierto? Y quizás ustedes ya empiezan como a ver y todo. Yo sí. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Y le vamos a hacer aquí así. Y tal vez estaría bueno algo así. Y poner un árbol por acá. Y yo digo, poner unas banquitas para que salgamos a comer aquí algo rico afuera. No sé. Pero ¿qué casa le podríamos construir? Que tú dijeras, sí, apenas parece así, quedó bien, es lo justo. ¿Estás de acuerdo? No lo hacemos. Pero mira lo que dice el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, al que tiembla mi palabra. ¿Tú quisieras que el Señor te mire con agrado? Que cuando te voltee a ver le salga así una sonrisa y así. Que nos diga como en la parábola de Mateo, ¿no? Que diga, ese es mi siervo bueno y fiel. Como le dijo una vez a Job, ¿no? Dijo, mira a mi siervo Job, no hay como él en la tierra. ¿Tú quisieras que el Señor te mirara con agrado? Creo que tenemos que pensar mucho en lo que nosotros, en cómo nos relacionamos con la voluntad de Dios, especialmente con su palabra. La fe de esta mujer fue una fe así, fue una fe muy sencilla, fue una fe persistente, pero nunca fue una fe que estuvo en conflicto con la voluntad de Dios, jamás. Si tú quisieras un estímulo para orar y que tú dijeras, bueno, entonces, ¿cómo yo pudiera orar como esta mujer? De modo que Dios me escuchara también con agrado. ¿Cómo yo podría pedirle, cómo yo puedo saber qué es lo que pedir, qué es lo que le tengo que pedir a Dios para que Él me escuche con agrado? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Tampoco no? Bueno, la respuesta es esta. Jesús dijo que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Mi pregunta para ti es, ¿dónde puedes tú conocer la voluntad del Señor para ti? ¿Dónde? En la Biblia. Entonces, cuando nosotros abrimos el corazón a Dios sinceramente para pedir cosas como las que Él ha prometido en su palabra, es que nosotros estaremos orando bien. La respuesta del Señor Jesús es maravillosa. Y esta mujer de verdad es una cosa fantástica. El Señor Jesús está alegre con ella. Y yo quiero que ahora veamos este versículo, por cierto, ¿quedó claro lo de los perros? Sí. ¿Sí? Ok. Quiero que lo veamos desde un ángulo más práctico, ¿les parece? Lo primero, piensa en esta mujer. Esta mujer no era israelita, esta mujer estaba por la calle de la amargura, en una ciudad bien gentil y bien compleja, muy idólatra y muy perversa. ¿Estamos bien? Pero el Señor Jesús fue ahí. El Señor Jesús fue ahí. Y es que siempre fue el deseo del Señor Jesús que todas las naciones del mundo le conocieran y le amen. Ese fue siempre su deseo. De hecho, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham para salir y crear una nación grande de él.
Él dice que en él, en Abraham, en su descendencia, todas las naciones del mundo serían benditas. Ese siempre fue el deseo del Señor. Siempre fue el deseo del Señor que toda la gente le ame, no nada más los judíos. Y lo que hizo el Señor Jesús de ir hasta Tiro, nada más para encontrarse con esta mujer y que ella pudiera conocer al Hijo de David, al Mesías, yo creo que para ti y para mí también nos pone ese, no quiero llamarlo reto, pero sí nos pone el ejemplo de lo que tú y yo debiéramos de hacer. Si nosotros decimos, yo quisiera ser como el Señor Jesús, ¿ok? ¿Quién alrededor de ti necesita escuchar del Evangelio? ¿Con quién podrías ser misericordioso? ¿Por quién podrías orar? ¿Con quién podrías compartir un libro, no? ¿Sí me explico? Yo creo que eso es algo que a nosotros debería de llamarnos la atención, porque como iglesia no estamos llamados nada más a venir y sentarnos y escuchar. Nosotros, lo hemos dicho muchas veces, somos llamados a compartir el Evangelio con los demás. Esa es la idea de la iglesia y ese es el deseo del Señor para la iglesia. Esa es la primera cosa. Y lo último, en nuestra vida personal. Yo creo que este pasaje a mí me anima de muchas maneras, y creo que la primera es buscar al Señor sin pretensiones, sin querer llegar bien parado, ¿no? Algo que dijo una vez un hermano y se me quedó muy grabado es: al Señor siempre le queremos ofrecer lo mejor, ¿verdad? Lo mejor para el Señor. Bueno, ¿y lo peor? ¿Qué vas a hacer con lo peor de ti? Pues también voy a ir como estoy, como soy. Que Él me ayude a cambiar, que Él me cambie. O sea, no nada más voy a ir con una buena cara y peinadito y arreglado. ¿Cuál es el punto, no? Si el Señor sabe todo de mí. Sin pretensiones. Conocerlo de verdad, pero conocerlo no nada más diciendo, sí, el Señor es soberano, porque mira, aquí en Daniel dice, ¿sí me explico? Sino de verdad conocerlo. Esta mujer escuchó algo de Jesús y ella dijo, yo no me puedo quedar aquí. Lo que ella supo de Jesús tuvo una reacción muy grande, tuvo una consecuencia muy grande, un efecto muy grande en su vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo, te repito la pregunta hace ratito, cómo lo que tú crees de Dios te ha cambiado y cómo lo que tú crees de Dios sigue cambiándote? La vida cristiana no es una vida de venir a la iglesia y sentarnos y regresarnos a casa y ser lo mismo que fuimos la semana pasada. ¿Cuál sería el punto entonces de pasar tiempo aquí leyendo la Biblia, no? Y lo último, al humilde miraré, al que tiembla delante de mi palabra. Yo quisiera animarte esta semana a leer tu Biblia. De veras, tómate un tiempecito. A mí me gusta tomarme un café mientras me leo mi Biblia y no nada más es un tiempo de, tengo que leer mi Biblia porque me dijeron que es bueno, sino es un tiempo de descanso, porque cuando vemos la grandeza de Jesús, la grandeza de la que cantamos hace ratito, la grandeza de la cual nosotros coronamos, ¿no? Decimos, exáltenle y denle todo el loor con todo el corazón. Esas cosas que cantamos hace ratito no nada más eran cosas que cantamos al aire, pues. Es un tiempo en el que yo también puedo ver su grandeza y su dulzura y en el que mi corazón puede ser llamado a Él para atesorarle. El Señor merece ser amado por nosotros, con nuestro más tierno afecto. Entonces, esta historia de esta mujer sirofenicia es una bendición. Es una bendición para nosotros. Y yo quiero animarte a pensar en ella. Y a pensar ahora en tu vida de oración. La tercera cosa. A veces, yo tengo esta necesidad. Pues ve. ¿No? Ve, llévasela.
Dice una de las cartas de Pedro, echen sobre él toda su ansiedad, él tiene cuidado de ustedes. Dice el Salmo 121 que él no se duerme, el que cuida a Israel, no se adormece. Nosotros estamos viendo que esta mujer no está luchando diciendo, mira Dios, ni está peleando con él. Como cantamos con el himno de Cariñoso Salvador, mi necesidad me trae, Señor. Solamente en ti yo creo encontrar consuelo y luz. Tú al enfermo das salud y guías con ternura al que no ve nada. Yo vengo contigo pues porque no tengo otro lugar a donde ir. ¿A dónde vamos a correr? ¿A nuestra cuenta del banco? ¿A nuestras habilidades? ¿A nuestra salud? ¿Dónde vamos a correr? Y tal vez ustedes podrán decir, ay, pero ¿cómo el Señor va a tener cuidado de eso? ¿Por qué no? O sea, ve la historia de esta mujer, ¿por qué no? Decía, ella fue impertinente tal vez, ella fue imprudente tal vez, ella tal vez rompió muchas de las normas culturales de los judíos que tal vez pudieran haber sido ofensivas para los discípulos. No para Jesús. No para Jesús, nunca. Qué bendición, ¿no? Que como dice Hebreos, nosotros podamos acercarnos con confianza al trono de su gracia. Qué bendición que nosotros tengamos un sumo sacerdote que es compasivo con nosotros porque Él sufrió las mismas cosas que nosotros. Él vino al mundo y vio la miseria del mundo, y cuando tú estás así bien frustrado, Él sabe de lo que tú estás hablando. No es como si Él no te entendiera. Qué bendición, ¿no? Que nosotros podamos tener un Dios así. ¿Y cuánto deberíamos de amarle? ¿No crees? ¿Cuánto nuestra vida no debería de darle gloria por todas las cosas buenas que Él ha hecho a nuestro favor? ¿No? ¿Qué les parece si oramos? ¿Oran conmigo? Señor, te damos otra vez muchas gracias por tu palabra. No nos cansamos de agradecer por tu palabra. ¡Qué bendición! Señor, que en lo que yo, Señor, haya hablado con fidelidad tu palabra, por favor, se quede en el corazón de mis hermanos y que tú sigas trayendo fruto a ellos. Fruto para tu gloria. Señor, amamos tu misericordia. Y de verdad, Señor, nos sentimos en paz y tranquilos en tus brazos, como una oveja en los brazos de su pastor. Pero, Señor, ahora quisiéramos pedirte que por favor no permitas que tu palabra se pierda, que no nos permita ser oidores olvidadizos. Señor, que nosotros podamos ser fieles, obedientes. Que nosotros, Señor, podamos honrarte como lo que eres, como el Señor. Que nosotros podamos honrarte como nuestro Padre. Y que, Señor, nosotros podamos ser humildes y temblar ante tu palabra también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.